Vamos a darle un aplauso a Dios una vez más. Amén. Diga conmigo, este es un año. Este es un año de más. Y usted debe decir mejor. Yo digo más, usted dice mejor. Este es un año de más. Dígale al que está a su lado, este es un año de más y mejor. Vamos rápido, abra su Biblia en el capítulo 4 de Génesis. Ahora, yo quiero decirle lo siguiente. La próxima semana vamos a terminar la serie esta que empezamos. Y la próxima semana vamos a orar por todas las familias. Entonces traiga a su familia, aún los que no vienen a la iglesia, invítelos. Dije invítelos. No los tiene que forzar a venir. Usted va a orar esta semana. De hecho, yo le voy a pedir que ayune un día esta semana para invitar a sus hijos, a sus familiares que no son salvos. Porque la próxima semana voy a hablar que Dios salva. Y así como Dios salvó a la familia de Noé, quiere salvar a todas nuestras familias. No solamente quiere, Dios puede. Dios puede, diga conmigo, Dios puede y Dios quiere. ¿Okay? Entonces venga. Yo voy a terminar hoy temprano, aunque usted no lo crea. Lo voy a hacer preciso, conciso y macizo. Y usted me va a llevar a comer, porque va a ser la primera vez que voy a hacer preciso, conciso y macizo. Bueno, los más 5 lo creyeron, déjeme decirlo. Usted me va a llevar a comer, porque esta es la primera vez que lo voy a hacer preciso, conciso y macizo. Qué incrédulos. Pero está bien. Aunque mi esposa tampoco me lo creó, pero está bien. Yo quiero hablarle que Dios restaura. La semana pasada le enseñé que Dios redime. Yo quiero enseñarle lo que es la restauración de Dios. Todo el libro de la Biblia aparecen muchos personajes, pero aunque las historias de la Biblia son de personas, de familias, no es la historia de ellos, es la historia de Dios. ¿Cómo puede tomar a una persona, a una familia que estaba en pecado, que estaba afectada, y cómo Dios lo voltea? Entonces, la semana pasada terminamos hablando cuando Adán y Eva pecaron. Cuando Adán y Eva pecaron, entró el pecado al mundo. Yo quiero que usted vea cómo el pecado empezó a afectar a los hijos de Adán y de Eva. Y si nosotros los padres no nos volvemos a Dios, las maldiciones del pecado vendrán sobre nuestros hijos. Pero si nosotros oímos a Dios y obedecemos a Dios, Deuteronomio dice: todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Yo declaro que este año tú vas a obedecer, tú vas a amar a Dios, y en vez de seguir al mal, tú vas a seguir el bien, y las bendiciones de Dios vendrán sobre ti más y mejor en el 2016. Entonces yo quiero que usted vea rápido lo que es restaurar. Ahí en su bosquejo está. Restaurar es regresar o volver a alguien o algo a una posición, a un lugar, a una condición anterior. Reparar, renovar, significa cuando se renueva, se repara un edificio, un carro, una obra de arte. Note lo que dice: cuando se restaura, se regresa a su condición. ¿Qué? No le hace qué tan dañada estaba. Cuando se restaura algo, se regresa a su estado. Mire, el mejor ejemplo que yo le puedo hablar de restaurar es este edificio. Durante el huracán se dañó 5 pies y medio, y lo restauramos a su lugar, a su condición original, y ahora está mejor que la condición original, como cuando le hicimos. Porque cuando Dios restaura, nos restaura a nuestro origen, nos regresa al origen, y lo hace todavía más y mejor. Y ahorita usted lo va a ver. Ahora, número 1, anótelo ahí rápido. Usted va a tener que leer el capítulo, porque no voy a tener tiempo de leérselo. Allí tenía las escrituras. El pecado afecta cada área de su vida y de mi vida. Diga conmigo: el pecado afecta cada área de mi vida. Ahora, estos versículos sí los quiero leer. Voy a hablar de Caín y de Abel, específicamente de Caín. El nombre de Caín aparece en este capítulo, y luego va a aparecer 2 veces en el Nuevo Testamento, y es la única vez en la Biblia, 3 veces, que aparece el nombre de Caín. Mire lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 3 versículo 12. Primera de Juan capítulo 3 versículo 12 dice: no seamos como ¿quién? No seamos como ¿quién?
Dígale al que está a su lado: no seas como Caín. Mire lo que dice la Biblia: no seas como Caín, que por ser, ¿de quién era Caín? ¿De quién era el Caín? Cuando tú pecas, te conviertes, posición, y te empieza a controlar, ¿quién? El maligno. Y cuando el diablo logra que tú empieces a pecar y el pecado te arrastra, estás bajo el control del maligno y ya no eres tú, ya no es tu voluntad, tú le estás haciendo los mandados al diablo. Es lo que hizo Caín. El pecado que desató a Adán y Eva vino sobre los hijos de ellos, el primero Caín y Abel. Y mire lo que dice la Biblia: no seamos como Caín, que por ser del maligno, dice que por ser del maligno, que dice, asesinó a su hermano. Mire, hermano, el pecado llevó a Caín a hacer algo que él nunca se imaginó que iba a hacer. Cuando Caín nació, Caín no dijo: voy a matar a Abel. Cuando iba creciendo, Caín no dijo: le voy a causar. ¿Usted cómo cree que dolió el corazón de Adán y de Eva cuando su propio hijo mató a su hermano? Caín no creció, hermano, pensando: voy a matar a mi hermano y le voy a causar una herida muy profunda en el alma, en el corazón de mi mamá. Porque ¿qué mamá no ha llorado? ¿Qué mamá no ha dolido cuando su hijo o su hija muere? Pero qué más tristeza que tu propio hijo mate a tu otro hijo. Y entonces dice que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? A ver, síganme los versículos. ¿Cómo? ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran ¿qué? Y las de su hermano eran. Cuando tú haces obras malas, tú siempre vas a odiar al que hace obras justas. Y tú vas a pensar que te condenan. Mire, usted va a ver ahorita. Yo llegué desde la mañana, y si usted ya se fijó, traigo la corbata a un ladito, ¿verdad? Y desde que llegué, Milton me dijo: pastor, déjeme arreglársela. Le dije: no me la compongas. Y yo fui a hablar con Milton, el hermano Mayo, la hermana Chela. Y la hermana Chela: pastor, la trae chueca. Le dije: no, hermana, déjeme. Milton ya trató de componérmela. Es una razón que la traigo así. ¿Sabe qué, hermano? Dios ha querido arreglar cosas en ti, tú no te has dejado arreglar. Dios te puso a tus papás, Dios puso personas, pero tú quieres andar chueco. Otros lo ven, pero tú no lo ves, porque el pecado te enceguece. El pecado te enceguece y tú piensas que el estilo de vida tuyo y lo que tú haces, wow, andas disfrutando. No, eres del maligno. Y mientras el maligno te tenga bajo su control, nunca vas a tener todo lo que Dios ha tenido para ti desde el principio. Porque el pecado afecta cada área de tu vida. La otra escritura que aparece de Caín es Judas 1:11. Judas nomás tiene un capítulo, la epístola de Judas, y mire lo que dice Judas. Dice ahí, léalo: ay de los que siguieron ¿qué? ¿Qué siguieron? ¿El camino de quién? El camino de Caín. Por ganar dinero se entregaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Mire lo que dice Judas: ay, pobrecitos de los que siguen el camino de Caín. Porque los que siguen el camino del Caín, hermano, tarde o temprano viven en error, engañados, pensando que el dinero, pensando que las posesiones es la que trae satisfacción. Jesús dijo: no es solo, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Y cuando tú sigues el dinero y cuando tú sigues el placer de este mundo, tarde o temprano, no solamente el pecado te enceguece, estás viviendo una mentira en tu vida. Es un error la vida que estás viviendo, pero tú no lo ves. Alguien te quiere arreglar, pero no, es que así soy, es que así voy a. Está bien, Dios, mire, la verdad, Dios no va a forzar a nadie. Hasta que tú estés listo para arreglarte, Dios te arregla todo en tu vida. Y entonces la Biblia dice: ay de los que siguieron el camino de Caín, siguieron el error de Balaam. Y luego dice: ¿y la rebelión de quién? El camino del Caín, hermano, te lleva al error y te lleva a la rebelión. Diga conmigo: yo no voy a seguir el camino de Caín. ¿Qué camino debemos de seguir nosotros? Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la vida y yo soy la verdad.
Cuando tú sigues el camino de Caín, es un camino de error, es un camino de rebelión. Pero cuando tú sigues el camino de Jesús, es un camino de vida, es un camino de vida, es un camino, no solamente yo soy el camino, la verdad, es un camino de verdad. El camino de Caín es un camino de error, de mentira. El camino de Jesús es un camino de verdad. Y cuando tú encuentras la verdad, la Biblia dice: y conoceréis la verdad. Mire, la verdad no te hace libre, hermano. ¿Sabe por qué algunos de ustedes no son libres? Porque tú has escuchado la verdad, pero la Biblia, Jesús dijo: y conoceréis. Es la verdad que tú conoces que te hace libre. Entonces, ¿el pecado afecta qué? ¿El pecado afecta qué? Cada área de su vida. Mire, todas las áreas que afectó en la vida de Caín. No tengo tiempo para explicárselo todo. El pecado afectó sus relaciones familiares. Empezó a tener odio, enojo contra su hermano hasta que lo mató. ¿Cuál cree usted que son las raíces de los conflictos familiares? La raíz, hermano, es el diablo que odia la unidad. Es el diablo que odia que tu familia sea bendecida. Es el diablo que odia que tus hijos sirvan a Dios. Entonces el pecado va a causar conflictos familiares. Cuando usted lee la Biblia en Génesis, usted va a descubrir que Esaú y Jacob tenían conflictos entre hermanos. Usted va a descubrir que José en la Biblia con todos sus hermanos lo odiaban. Usted va a encontrar en Génesis historia tras historia de hermanos que tenían conflictos con sus hermanos, porque el pecado siempre nos va a volver conflictivos, peleadores, antagonistas. Pero la Biblia dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuando el pecado tiene control de tu vida, tú rápido quieres pelear. Pero cuando Dios está operando en tu vida, tú eres un pacificador. Están muy calladitos, dijo aquel. El pecado no solamente afecta a tus relaciones familiares, el pecado afecta nuestra manera de dar. Véame para acá. Muchos de ustedes batallan para dar, porque el diablo te ha hecho creer que si tú le das a Dios te vas a ir en bancarrota. Las ofrendas, hermano, no las inventé yo. El diezmo no salió de mí. Las ofrendas empezaron en el Génesis, y esta es la primera vez que aparece donde alguien ofrenda a Dios. Caín, la Biblia dice que, mire lo que dice la Biblia, que Dios no vio con agrado ni a Caín. Diga conmigo: ni a Caín ni a su ofrenda. Antes que Dios mire tu ofrenda, te mira a ti. Y la razón que Dios no recibe tu ofrenda es que cuando te mira a ti con un corazón, yo no sé, de codo, con un corazón avaricioso, con un corazón malagradecido, ahí está bien, ahí que das de mala gana. El pecado, hermano, afecta nuestra manera de darle a Dios. El dar a Dios, nunca nadie se ha ido en pobreza, nunca nadie por darle a Dios se ha ido a la bancarrota. Al contrario, Dios bendice al que Dios ama, y Dios bendice al que da con alegría. Como nunca antes, da a Dios con alegría. Pierde el miedo de diezmar, pierde el miedo de darle a Dios, porque el diablo, mientras te tenga creyendo que darle a Dios, hermano, nunca vas a tener sobrenaturalmente todo lo que Dios tiene para ti. Porque el pecado afecta no solamente tus relaciones familiares, afecta tu manera de dar. El pecado afecta nuestra personalidad. El pecado, hermano, transforma tu personalidad, y usted lo puede ver en Caín. Caín fue cambiando su personalidad. El pecado afecta cómo tomamos decisiones. Vea la historia de Caín. Caín vez tras vez estaba tomando decisiones equivocadas. Y el que peca, hermano, vez tras vez toma las decisiones equivocadas, porque el pecado afecta cada área de nuestra vida. Vamos, no se me quede callado. El pecado también afecta nuestro trabajo. Caín, hermano, ¿sabe qué es un green thumb? En inglés, un green thumb es alguien que tiene una mano para que crezcan y produzcan las flores y el zacate y todo eso. La Biblia dice que Caín trabajaba la tierra y Abel era pastor de ovejas. Donde quiera que Caín ponía su mano, hermano, florecía.
Pero cuando el pecado vino a su vida, la Biblia dice que Dios lo maldijo y Dios le dijo: jamás va a producir la tierra, jamás donde tú pongas tu mano va a producir. El trabajo de Caín ya no produjo, y por eso a veces nuestras finanzas están maldecidas, porque no es tu trabajo, no es lo que tú puedes, es la obediencia a Dios que te bendice a ti. Y entonces tú sigues trabajando y trabajando y nunca puedes lograr lo que quieres, porque la bendición no está en el trabajo. La bendición es cuando tú obedeces a Dios y cuando tú por fe lo adoras a Él, porque no caminamos según la vista, sino caminamos según la fe. El trabajo de Abel, hermano, fue maldecido porque el pecado afecta aún tu manera de producir. No produces. El pecado no solamente afectó su trabajo, el pecado afectó su descendencia. Mire la descendencia de Caín. Inmediatamente en este capítulo aparece un nieto de Caín. Aparece un nieto de Caín. Cuando debías de tener una esposa, el primer poligamio, se casa con 2 mujeres. Porque el pecado desata cosas sexuales en tu vida que nunca, si no puedes con una mujer, ¿cómo crees que vas a poder con 2? Y ahí es donde nace el pecado del adulterio, el pecado de querer otra persona, porque no es la persona, es Dios el que te da satisfacción. No solamente la descendencia de él fue maldecida, pero note que ese mismo nieto empezó a matar a otros. Lo que su abuelo hizo, él lo estaba haciendo. Porque la maldición, hermano, si Dios no la rompe, los pecados tuyos vienen sobre tus hijos y vienen 2 o 3 veces más fuerte que en ti. Mire esta historia rápido, mire esta historia, la historia de esta familia. Mire la historia de esta familia. Esta familia Jukes. Este hombre era un incrédulo que no sirvió al pecado. Y mire la descendencia de él: 7 asesinos, 60 ladrones, 50 mujeres de la calle, 130 convictos, 310 indigentes. 400 de ellos fueron arruinados físicamente por vivir en pecado. Y esta familia Jukes, hermano, le costó al estado de Nueva York, por estar en la cárcel, por ayuda, un 1.25 millones de dólares. Porque la maldición siguió y siguió y siguió. Pero mire esta otra familia, la familia Edwards. Jonathan Edwards fue un predicador de avivamiento. A la edad de 13 años llegó a ser un estudiante, lo que ahora es Princeton University. Princeton, las tres Ivy Leagues, las 3 colegios de más sobresalencia en Estados Unidos, hermano. Primero fueron seminarios teológicos bíblicos para sacar predicadores. Ahora la mayoría, aunque sigue su prestigio, pero está lleno de ateos, está lleno de gente que no cree en Dios. Pero Jonathan Edwards llegó a ser un predicador, y fue un predicador que predicaba la palabra de Dios, predicó un mensaje: pecadores en las manos de un airado. Y cuando él predicaba, lo leía todo. Dice que era tan vívido lo que estaba predicando que la gente en el balcón pensaba que estaba por caerse al infierno. Pero porque él sirvió al Dios, mire la bendición que vino sobre su familia. Un vicepresidente de Estados Unidos, 3 senadores, 3 gobernadores, 3 mayores, 13 presidentes de universidades, 30 jueces, 65 profesores de universidad, 80 que tuvieron cargos públicos, 100 abogados, 100 misioneros. Mientras que una familia desgracia, en otra familia la gracia de Dios. Le pregunto a usted: ¿usted quiere la desgracia en su familia? ¿Usted quiere la desgracia en su vida o quiere la gracia de Dios? El pecado, hermano, traerá la desgracia en tu familia. Se desatarán cosas en su familia. Pero la gracia de Dios, la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Tú no puedes cambiar tu vida. Yo no puedo cambiar mi vida. Lupito dijo: íbamos encadenados. Todos traemos algo en el alma, hermano, que nos ata. Solo el poder de Dios, solo el amor de Dios, solo la gracia de Dios puede romper eso. Y es la gracia de Dios que rompe eso sobre ti. Y yo declaro en el nombre de Jesús que si tú obedeces a Dios y tú sirves a Dios, el efecto del pecado, el poder del pecado no tendrá sobre ti, no tendrá poder sobre ti, sino el poder de la gracia de Dios. El poder de la gracia de Dios levantará tu vida, levantará tu familia, y de tus hijos Dios levantará pastores.
De tu familia Dios levantará misioneros. De tu familia Dios levantará doctores. De tu familia Dios levantará abogados. Aleluya. Si lo crees, dile: Dios, lo creo. Hazlo en mi vida, hazlo en mi familia. Diga conmigo: el pecado afecta a cada área. Pero mire, cuando Dios restaura, ¿cómo Dios restaura cada área? En primer lugar, Dios restaura nuestra fe, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Tú no puedes agradar a Dios. ¿Por qué crees que ay, otra vez a la iglesia? Porque las cosas del Espíritu se hacen por fe. Ahorita que le dije, Dios me dijo que este va a ser un día inolvidable. Algunos se quedaron, algunos rápido salieron, porque es por fe. La Biblia dice que Caín ofreció a Dios un sacrificio, pero Abel ofreció a Dios mejor sacrificio. ¿Por qué? Porque Abel lo hizo en fe. Y cuando tú haces las cosas en fe, ¿sabe qué, hermano? Aunque yo no lo vea, Dios lo mira. Cualquier cosa que tú hagas, si vas a aplaudir, hazlo en fe. Si vas a decir amén, hazlo en fe. Si vas a levantar las manos, hazlo en fe. Cuando vas a ofrendar, cualquier cosa que tú hagas, hazlo en fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo primero que restaura la gracia de Dios es la fe. Porque todos, hermanos, dudamos. Todos creemos que no se puede. Pero con Dios sí se puede. Sí se puede. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dios restaura. Dígale a Dios: Dios restaura completamente mi fe. Vamos, dígalo: Dios restaura completamente mi fe. La segunda cosa que Dios restaura es nuestro dar. Porque es el primer persona que ofrendó a Dios. Y lo encuentra en Hebreos, donde dice: por fe Abel ofreció a Dios mejor sacrificio. Que tus ofrendas sean mejor cada día más. Que tu ofrenda el próximo domingo, hermano, sea mejor que este domingo. No necesariamente que le vas a agregar otros $5 o 10, yo no sé. Pero que tu actitud en ofrendar cada vez sea más y mejor. Que tu adoración cada día sea más y mejor. Porque cuando tú lo haces las cosas bien para Dios, de Dios vendrá la bendición sobre ti. Dije: de Dios vendrá la bendición sobre ti. Cuando tú das una ofrenda, lo que tú no has podido hacer, tu ofrenda en fe, hermano, desata sobrenaturalmente cosas que tú nunca vas a poder lograr en tus finanzas. Diga conmigo: Dios, restaura mi manera de dar. Restaura mi manera de dar. Dios restaura nuestra relación con Él. Si el pecado afecta tu relación con Dios, Dios restaura. Porque cuando la Biblia dice que después Adán y Eva tuvieron un hijo, y Dios les dio a Set, y Eva dijo: Dios me ha oído. Porque cuando Dios te restaura, Dios te empieza a oír como nunca antes. Clama a mí, dice Dios, y yo te responderé. Dios restaura nuestra descendencia. Dice la Biblia que cuando nació Set tuvo un hijo. Y cuando Set tuvo ese hijo, dice la Biblia, entonces los hombres empezaron a clamar a Dios. Porque cuando Dios restaura nuestra vida, nuestros hijos, nuestra descendencia, hermano, aunque tú no lo puedas hacer, yo no lo puedo hacer, Dios de alguna manera sobrenatural empieza a soltar para que nosotros como nunca antes empecemos a clamar y adorar a Dios. Vamos, si tú lo crees, levanta tus manos, clama a Dios, o ora o adora, o clama a Dios. Vamos, abre tu boca. Yo no dije que en silencio, abre tu boca. Cuando Dios, hermano, empieza a restaurar, lo primero que empieza a restaurar en la iglesia es la adoración. Escúchalo, lo primero que Dios empieza a restaurar en la iglesia es la adoración. Lo segundo, empieza a restaurar la oración. Porque es en la adoración y es en la oración, es en la adoración y es en la oración donde van a nacer todo lo que tú y yo no podemos producir. Yo no me puedo cambiar, pero cuando yo adoro a Dios y cuando yo oro a Dios, viene la presencia de Dios y Dios empieza a cambiar en mí lo que yo nunca podía cambiar. En mi familia, cuando empezamos a adorar a Dios y empezamos a orar en nuestra casa, Dios empieza a llegar y la presencia de Dios empieza a restaurar y empieza a cambiar lo que tú y yo nunca habíamos podido en años en cambiar. Cuando la iglesia empieza a adorar como nunca antes y la iglesia empieza a orar como nunca antes,
repente, ¿sabe qué va a pasar? La Biblia dice que Pablo y Silas a la medianoche uno cantaba y el otro oraba, y a la medianoche los presos los oían. Y de repente, y de repente vino un terremoto y sacudió la cárcel y se abrieron las puertas. Cuando la adoración sea restaurada completamente, la oración en su vida, se van a sacudir cosas en tu vida, en tu familia, y se van a abrir las cosas que habían estado cerradas para ti, para mí. Wow. Aleluya. 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 Dios restaura nuestra descendencia de maldición. Dios lanza a nuestros hijos más allá de lo que nosotros podíamos lanzar. La maldición retiene, la maldición apachurra, la maldición ata a los hijos, pero la bendición suelta a nuestros hijos a los propósitos de Dios. ¿Está listo para ser restaurado? ¿Está listo para ser restaurado? Si lo cree, dígale a Dios: restáurame completamente. Mire lo que dice la palabra de Dios, se lo voy leyendo rápido. Deuteronomio capítulo 30, no lo voy a leer todo, solamente voy a leer versículo 2 al 4. Dice: y cuando tú y tus hijos, cuando dice, cuando ¿quién? Tú y tus hijos, ¿qué? Se vuelvan al Señor, ¿quién? Diga: cuando yo y mis hijos nos volvamos a nuestro Dios. Cuando tú y tus hijos se vuelvan a Dios y le obedezcan con todo el corazón y con todo el alma, tal como hoy yo te lo ordeno, entonces el Señor tu Dios restaurará tu buena fortuna, tendrá compasión de ti y volverá a reunirte de todas las naciones donde has sido dispersado. Te hará volver a la tierra que te perteneció a tus antepasados. Tomarás posesión de ellas. Dios te hará prosperar y tendrás más descendencia que tuvieron tus antepasados. El Señor quitará de ti lo pagano que hay en tu corazón y en tus descendientes, para que lo ames de todo tu corazón, para que lo ames con toda tu alma, y que así tengas vidas. Y tú volverás a obedecer al Señor para cumplir todos sus mandamientos, tal como hoy te los ordeno. Entonces el Señor te bendecirá con mucha prosperidad en todo tu trabajo, en tus manos, en el fruto de tu vientre, en las crías de tu ganado, en las cosechas de tu campo. El Señor se complacerá de nuevo de tu bienestar, así como deleitarse en prosperar como prosperó antepasados. Mire, escuche bien esto. Bíblicamente, cuando algo era restaurado, léalo. Bíblicamente, cuando alguien o algo es restaurado, siempre crece, siempre se multiplica, siempre mejora, hasta que su condición final sea aún. Déjeme leérselo otra vez. Bíblicamente, cuando Dios restauraba algo o alguien, eso crecía, eso se multiplicaba, llegaba a ser mejor que la condición desde el principio. Si tú lo crees, dale un aplauso a Dios. Aleluya. Dios te va a restaurar mejor. Dije: Dios te va a restaurar mejor. Mire lo que dice Jeremías. Jeremías dice: pero yo te restauraré y sanaré tus heridas. Dios, cuando restaura, empieza a sanar todas las heridas de tu alma que te tienen atadas. Porque tus problemas no son físicos, tus problemas es en tu alma, que hay una atadura. Y cuando Dios empieza a sanar el alma, el cuerpo empieza a sanar, la mente empieza a sanar, la boca empieza a sanar, hasta la cara le cambia. Oh Señor. Dios dice en Joel capítulo 2 versículo 25: yo los restauraré a ustedes por los años que les devoró ese gran ejército de langostas que envié contra ustedes, los grandes, las grandes y las pequeñas, las larvas y las orugas. Ustedes comerán en abundancia hasta saciarse y alabarán el nombre de Dios. Luis, come on, follow me. Luis, follow me. Y alabarán el nombre de Dios.
dice Dios va a restaurar. Y cuando Dios restaure, ustedes como nunca antes van a alabar el nombre de Dios. Y ustedes que serán maravillados y se harán maravillas por ustedes. Nunca más será mi pueblo avergonzado. Dios está por hacer maravillas entre nosotros. La restauración de Dios te va a maravillar. La gente se va a quedar admirada, pero no eres tú, no soy yo, es la restauración de Dios. Cuando Dios restaura algo, hermano, lo restaura doblemente mejor. La cosa crece, la persona empieza a crecer, la persona empieza a mejorar, la persona regresa a su estado original y todavía mejor. Job, dice la Biblia, después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Todo lo que el diablo nos quitó a Nueva Vida, Dios nos lo regresa el doble. Oh, si tú lo crees, ahora no te levantes por emoción. Si Dios te está hablando y tú crees, Dios te va a regresar el doble. Dios te va a regresar el doble. Si tú lo crees, ponte de pie. Dios está por regresarte lo doble. Dios está por regresarte lo doble. Dije, Dios está por regresarte lo doble. La Biblia dice en Zacarías: vuélvanse a su fortaleza, cautivos de esperanza, pues hoy, no mañana, hoy, diga conmigo hoy, dígalo hoy mismo, hoy mismo. Mire, si tú lo crees, dice vuélvanse a su fortaleza. Follow me, look at me. Come on, you can sing it. Vuélvanse a su fortaleza, cautivos de esperanza. Hoy mismo, hoy mismo, dice Dios, te hago saber. Hoy mismo te hago saber que les voy a restaurar el doble. Ahora, ¿sabe por qué muchos de ustedes no lo pueden recibir? Le voy a decir por qué. ¿Sabe por qué no lo puede creer? Míreme para acá, míreme bien. Porque andas chueco. Y llegas a la iglesia y aunque nadie ha visto tu alma, así anda tu alma. Has escondido lo que traes. Te ves muy bien por fuera. Vistes hasta mejor que yo. Sonríes mejor que yo. Hablas mejor que yo. Pero por dentro en tu alma hay ataduras. Nadie te las ha visto, pero Dios ha visto tu corazón. En tu alma hay manchas. En tu alma hay vacíos. Y cada herida que el pecado te causó y que tu padre te causó, te ha detenido, porque el pecado afecta y no has podido sonreírle a la vida. Y piensas que naciste para ser pobre y piensas que naciste para sufrir. Dios no te trajo a la vida para sufrir. Dios te trajo para hacerte una nueva criatura. Y tú has querido. Y a veces que nadie vea tus manchas, pero tú no te las has podido quitar. Regresas, porque no es por ti, es por la gracia de Dios. Pero cuando Dios te limpia, cuando Jesús te lava, diga conmigo, me hace mejor. Vamos, decláralo, lo hace mejor. No se preocupe, no me voy a desvestir. Le dije la semana pasada que no llegara desnudo como Adán y Eva, que viniera cubriendo. Pero Dios, poco a poco, cuando tú te arrepientes y cuando tú le dices a Dios, yo no puedo, Dios, el pecado ha afectado mi personalidad. Mira, Dios, mi alma, mira lo que traigo, Dios. Yo no nací así. Dios, me entrego a ti. Tú no puedes, pero a poco Dios te va quitando todo. Poco a poco Dios te va quitando tu pasado. Poco a poco. Y cuando Dios te hace, escúchalo, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y cuando Dios te hace, hay algo mejor. Hay algo mejor. Hay algo mejor. Hay algo mejor. Ahora, véame para acá.
fuiste creado a la imagen de Dios. Pero el pecado te dañó, el pecado me dañó. Pero cuando yo recibo a Jesús, es original, regresa, sale y sale mejor. Porque ya no es David Gómez, ahora es Cristo, el David Gómez. Oh, yo no sé si lo estás entendiendo. Yo no sé si lo estás entendiendo. Dios te va a regresar el doble. Dios te va a regresar el doble. Vamos, y Dios